Listo. Bien, decía, ustedes para empezar a trabajar van a crear un proyecto que en este caso se llama AED Guía 19 y van a tener en principio dos módulos, un módulo que se llame registros y uno que se llame principal. Suponiendo que esto fuera el parcial, tienen que ir a la carpeta donde están trabajando, en mi caso es la carpeta CAED, y ubicar el proyecto que están haciendo. En mi caso es este, AED Guía 19, tengo otras cosas acá, que esto no es lo que voy a entregar, sino solo esta carpeta. Dentro de la carpeta verifican que haya dos archivos .py, que se llamen como los módulos. Esto es lo que tienen que entregar. Y dentro, aparte de los módulos, solo tiene que haber una carpeta que se llame .idea. Si tienen uno que se llama VPN, VM, quiero decir algo de Virtual Environment, si la carpeta es pesadísima, es porque crearon mal el proyecto. Acuérdense que cuando ustedes ponen File, New Project, acá tiene que decir Python 3.8 y no tiene que decir New Virtual Environment. No hagan eso porque se crea una carpeta enorme con un ambiente virtual que no necesitamos. Entonces, con esa carpeta del proyecto, esta, la que contiene el ejercicio, botón derecho si tienen Windows, y ponen 7zip, tengo yo, ustedes pueden tener WinZip o lo que sea, y ponen añadir a tal.zip. O si le quieren poner un nombre, le ponen añadir al archivo y eligen el nombre que quiere tener el archivo, me lo está mostrando abajo, eligen el nombre, ¿sí?, que le quieren poner, el legajo, el apellido, lo que sea, y ahí tienen el archivo comprimido. No importa el nombre que le pongan a este comprimido porque la entrega queda con su usuario. Entonces, si le ponen su nombre, mejor. Pero si no, nosotros nos damos cuenta quién lo entregó porque nos llega a nombre del usuario que está conectado en el aula virtual. La colección de preguntas que hay, Ger, anda respondiéndoles a los chicos que se enteran ahora cómo se arma una carpeta de un proyecto, porfa, para que no nos lleve tanto tiempo. O Martín, si estás ahí también. ¿Cómo era crear qué cosa, Bianca? ¿Un proyecto? File, New Project, y elegís la ubicación, ahí donde dice Untitled, y le pones el nombre que le quieres poner. Por ejemplo, no lo voy a terminar de crear yo, pero le pones, supongamos, AED parcial 3, o sea, este es un buen momento, por ejemplo, para ponerle mi nombre. No les pienso poner el legajo para que se burlen de mí. Y acá, en vez de decir New Virtual Environment, si dice esto, lo despliegan de la flechita y en vez de elegir esto, eligen intérprete existente. Yo tengo el 3.8, pero ustedes pueden tener el 3.7, cualquier cosa que empiece con 3 está bien. Pero tiene que ser el 3. No usen esta primera opción porque crea todo un coso. Miren, ahí les muestro así, ¿saben lo que estoy hablando? Crea, ven, empieza a tardarse un montón de tiempo y preparando un ambiente virtual, y cuando van a ver la carpeta, fíjense lo que está tardando, van a ver la carpeta y se van a encontrar que ese archivo, ese coso, tiene adentro otro que se llama BEMP. Y ese que se llama BEMP tiene 7000 cosas, todas que no necesitan, y que después cuando nos entregan es un caos. Bien, sí, suele pasar, por eso se los aclaro. ¿Ven? Porque después cuando despliegan, acá adentro está el Virtual Environment, todo un despiole que no nos sirve. O sea, sirve, pero no para nuestro caso. Lo hicieron porque se ve que a alguien le servía, pero a nosotros no. Bueno, entonces quise borrarlo y se me ha abierto. Bueno, lo abandono ahí, después lo borro. Entonces, con estos dos módulos vamos a empezar por los registros, que es lo que estábamos tratando de hacer con este ejercicio. Voy a buscar la presentación yo para tenerlo a mano. La guía de ejercicios mejor. Entonces tengo la guía de ejercicio acá. Y dice que por cada país participante se conoce nombre, continente, medallas de oro, plata y bronce. Entonces ese es el registro que tenemos que describir acá y lo vamos a hacer en este momento. En el módulo principal sabemos que para definir un registro tenemos que poner class, en este caso lo vamos a llamar país, al registro. Agranda un poco la letra, Marce.
A ver, estoy con la misma letra de siempre, ¿eh? Sí, pero le están pidiendo si puede hacer Bueno, un zoom. un zoom. Vamos a agrandar un poquito más porque pasa que después se nos va de la... No es que sea mezquina con la letra, se nos va de la vista el bloque de código. Ahí está mejor. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Agrando más, si no le puse 20. No, no, está bien ahí, creo que está, ahí está bien. Ahí Bueno. está bárbaro. Entonces, este class va a tener esos campos, nombre, continente, etc. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir, como ustedes ya saben, un método init que tiene un primer parámetro self y nosotros le vamos a agregar uno por cada campo que queremos inicializar. Nombre, continente, y las medallas de oro, plata y bronce las voy a llamar oro, plata, bronce. Estas variables, estos parámetros no tienen por qué llamarse igual que los campos, pueden tener nombres distintos, pero el nombre de campo es el que después, uy Dios, ¿de dónde salió eso? Es el que después van a tener que ustedes emplear en el resto del código. Entonces presten atención al nombre que le ponen al campo y si no se quieren arriesgar, le ponen el mismo nombre al campo que al parámetro. Entonces tienen el nombre, el continente, y después, las medallas de oro, las medallas de plata, self.plata es igual a plata, y la medalla de bronce es igual a bronce. Ese es el init clásico. Recuerden que el init va dentro del class y que tiene que tener este doble guión, y se dan cuenta de que lo reconoce porque lo colorea distinto. Además, tienen que hacer otro método fuera del class que permita ver el contenido del archivo, del registro. Recuerden que cuando yo presento en pantalla un registro, lo único que obtengo es el nombre del registro @ la dirección en la que se encuentra. No me muestra el valor de los campos, que es lo que en realidad me interesa. Entonces, para poder ver el valor de los campos, tengo que crear una función. Habitualmente hacemos dos tipos de funciones. Yo voy a hacer las dos como repaso. Ambas reciben un registro, en general a la que llamamos write. Por supuesto que esto es una convención, si la llaman mi perro Toby, funciona igual, pero en general llamamos write a una función que va haciendo print de cada uno de los campos del registro. Entonces, en este caso, sería, por ejemplo, decir print nombre, registro.nombre. Y lo mismo con los demás campos. Yo por ahí, para no perder tanto tiempo, y les dejo el truco si quieren, tomo estos parámetros de acá que ya enumeré y le voy agregando los print que por ahí me va ahorrando un poco de tiempo, ¿sí? Continente, dos puntos. ¿Por qué les digo este? Porque en este momento el ahorro de tiempo es bastante significativo. Sí van a notar que cuando ustedes tengan pongan el registro, ya les va a decir, les va a sugerir, digamos, qué campo tiene, indicando que lo está reconociendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nombre, continente, ahora voy a poner oro, pueden poner medallas de oro. En el parcial no es el momento de ponerse prolijo con estas cosas. Perdón, no es self, es reg, ahí está. Después lo mismo hacen con las medallas de plata. Repito, pueden poner medallas de, pero nadie les va a reclamar que sean prolijos en este punto. Y después print bronce reg.bronce. Bueno, esa es una alternativa. Y la otra alternativa es hacer un método al que llamamos toString, que recibe el registro también como parámetro y nos devuelve, en vez de hacer todos los print, nos devuelve una cadena que contiene todos los campos del registro. En la ficha está explicado cómo usar el format que siempre me preguntaba, creo que Jeremy, que no sé si estará acá hoy, para hacerlo de una forma más prolija. No sé si es necesariamente más prolija, pero diferente,
como lleva unos minutitos, se los quiero dejar acá explicado también, sobre todo por si les puede solucionar todavía algún... Ah, Jeremy, ahí estás. Sobre todo si se puede hacer algún ejercicio, aportarles una facilidad para el trabajo práctico. Eso quiero decir, si todavía estamos a tiempo, entonces aprovecho y se los muestro acá. Lo que se hace es definir una variable, vamos a llamarla S, por ejemplo, de string, y se coloca entre comillas toda la cadena que nosotros vamos a querer imprimir. De esta manera, lo que tiene que salir constante se escribe exactamente como queremos que salga. Y luego podemos dejar un par de llaves indicando que en ese espacio de la cadena va a aparecer una variable. Empecemos por esta explicación solamente. Después viene otro dato, entonces supongamos que yo quiero separar el dato con uno de estos palitos, ¿no? Que están a la izquierda del número 1 en el teclado, o con una coma, con un guión, ustedes eligen el separador que quieran. Y sigo continente, y pongo un par de llaves, pongo oro, y otro par de llaves, separador, plata, otro par de llaves, separador, bronce, y otro par de llaves. Empezamos por ahí, ¿sí? Y luego le puedo agregar a esa cadena, le coloco, esto es una variable que es una cadena, ¿no? Si yo le pongo punto, aparece, fíjense, un primer método que se llama format. ¿Qué hace este método? Puede recibir una variable por cada uno de los parcitos de llaves que yo puse. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner registro.nombre, registro.continente, registro.oro, registro.plata, registro.bronce. Cada par de llaves se va a ir reemplazando en orden por lo que yo puse en el format. Entonces el nombre va a ocupar este lugar, el continente este lugar, el cantidad de medallas de oro este, plata este, bronce este. Y al final retorno la cadena. Aquí debajo voy a hacer una pequeña prueba que después voy a borrar para ver si esto funciona. Lo voy a dejar acá, luego lo borro, repito, pero no les viene mal en el parcial si quieren probar si el registro se está creando y mostrando correctamente antes de encarar el tema del vector. Entonces podemos poner acá un registro, una P de país, y construyo un país cualquiera, por ejemplo vamos a poner Argentina, que está en el continente 0, que tiene 10 medallas de oro, 4 de plata, 5 de bronce, supongamos, y luego pruebo a hacer el write que programé de ese país, y el toString de ese país tiene que ir dentro de un print, porque el toString no muestra el contenido del registro, sino que me devuelve una cadena con el registro. Cuando nosotros ejecutamos este módulo, sucede que el primero que ven acá, nombre, continente, es el resultado del write, ¿verdad? Que es lo que hizo un print por cada uno de los campos. Si ustedes quieren que aparezca uno al lado del otro, recuerden que lo que hay que hacer es cambiar el final por otro separador distinto, que puede ser el mismo pipe que usamos recién, o puede ser, por ejemplo, en este caso que lo están haciendo uno por uno, pueden ir definiendo una coma para todos los que son intermedios, digamos así, y para el final directamente un espacio en blanco, o dejar el por defecto para que el siguiente aparezca separado, como corresponde. Esta coma puede tener un espacio o no, bueno, ya como se imaginan esto. Y en el segundo caso, ¿qué le hice? ¿Por qué no funciona lo de abajo, Ger? ¿Qué pasó? ¿Qué hice acá? Ah, ¿qué pasó con mi format? Que no me hizo caso. Mm, 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 mm. Pero está bien, format.
Bueno, no me olvidé de asignarlo en la cadena, qué tarada. El resultado del format tiene que reemplazar la misma cadena, concatenarse en la cadena, perdón. Es así, disculpen. Tengo que retornar el format, si ahí hice cualquiera, perdón, es así. El pánico escénico de que estaba grabando, es así. Retorno directamente el format, ahora sí. Bueno, entonces ahí corregí lo de arriba, ven que apareció separado por comas y acá debajo, no, Alexander. El format reemplaza cada par de llaves por la variable que lo acompaña. Esto está explicado en la ficha, así que si lo quieren conocer en detalle, léanlo porque no vamos a dedicarle toda la hora a esto, pero quería repasarlo. El par de llaves se reemplaza con las variables que acompañan al format. Cada par de llaves en orden con las variables que acompañan al format. Fíjense, si yo observo abajo cómo salió el write y digo, la coma me quedó medio ahí amontonada, le puedo agregar un espacio acá y queda bastante bien. Esto se los explico sobre todo porque muchas veces los enunciados dicen mostrar un registro por línea. Entonces, lo que corresponde es modificar el end para que aparezcan de esta manera. El format, repito una vez más, no me discutan lo que ya sé. No hay que poner adentro de la llave nada. Así funciona. Se pone nombre o el texto que uno quiera mostrar y un par de llaves que ocupa el lugar de la variable. En vez de debatir, presten atención a lo que estoy explicando. Fíjense que perfectamente funcionó. Quizá los palitos me quedan muy cerca. Puedo dejar espacios en blanco dentro de esta cadena y me los va a respetar. El par de llaves, vuelvo a repetir, es el espacio o marca el espacio donde va a estar cada una de las variables que acompañan al format. Si ustedes le dan así, aparecen los dos registros de la misma manera. El de arriba separado por comas, el de abajo separado por pipes. Tengan en cuenta lo más importante, el write les va a hacer los print y el toString no. Entonces, si ustedes hacen un error que vemos un montón de veces, que es poner print del write, miren lo que pasa. Aparece un NaN en la pantalla y cuando en vez de un solo NaN aparecen 500 NaN porque tienen el vector cargado, no saben lo que les está pasando y empiezan, profe, me da NaN, me da NaN. En el aula se largan a llorar, no me quiero imaginar lo que va a pasar cuando estén solos en casa. Mentira, no se largan a llorar, pero más o menos. Entonces, no hagan este híbrido extraño. O usan el write o usan el print del toString. No las dos cosas mezcladas porque queda así de feo. Y los profes sufrimos. Ahí sí, lloramos, pero ustedes no nos ven. Bueno, entonces, luego, ¿qué ventaja tiene esto de las llavecitas? Primero, a mi gusto, que es más fácil organizar la cadena. De por sí tiene esa ventaja, pero bueno, es como cada uno lo vea. La segunda ventaja es la que ustedes me están diciendo con desesperación en el chat, solo que nuestros televidentes no pueden apreciarlo, y es que además dentro de la llave se puede formatear la salida con distintos criterios. Lo primero que se puede es definir la alineación. Si ustedes dentro de la llave ponen que se haga una alineación hacia la izquierda, significa este signo, y luego decir cuál es el tamaño que yo quiero que tenga esa cadena en total. Quiero que, por ejemplo, tenga 10 caracteres. Lo que va a lograr esto es, cuando lo muestre acá, que la cadena argentina se complete con tantos blancos como haga falta para llegar a 10. Entonces, si yo quiero, ¿esto qué ventaja me da? Con un solo registro, por ahí no se nota tanto, ¿no? Pero si yo tengo otro registro más, tampoco vamos a dejar que nos gane. A ver, vamos a poner, tienen, no sé, cualquier número. Y hago lo mismo, pero con la variable Q, que es lo que pasaría dentro del vector. Ven que aparece correctamente alineado. En cambio, si yo no hubiera hecho ese format, los registros aparecen desparejos los separadores, porque no se organizan bien. En cambio, si yo le puedo decir que se alinee y que tenga un tamaño máximo, logro esa especie de tabulado que en general queda más bonito. Es una cuestión estética.
Lo mismo puedo hacer con el continente, en este caso el continente es un código, así que le puedo dejar con 3 letras va a estar bien, o quizá 2. La cantidad de medallas de oro son números, hay un formateo para decimales que no me voy a detener ahora a hacer, ustedes después lo ven en el ejemplo de la ficha. El número por ahí es mejor alinearlo a la derecha para alinear unidades, decenas y centenas, como cuando estaban en la primaria. Entonces pueden hacerlo alineado a la derecha, vamos a poner un máximo, no sé, de 3, y lo mismo con las medallas de bronce. Entonces con todo eso, fíjense que el nombre, el continente queda pegadito a la palabra, en cambio las medallas tienen el espacio adelante y el numerito atrás. Si, por ejemplo, vamos a hacer que esta tiene un valor de 3 cifras, para que noten que no se desordena, ¿sí? Queda ahí más bonito. Bueno, listo, suficiente tiempo le destinamos a esto. Quería que lo tuvieran a mano porque les sirve sobre todo para la guía y porque está explicado en la ficha y les puede servir. Bueno, vamos, ahora el registro está listo. Ahora vamos a nuestro programa principal. Fíjense, vamos de vuelta a la guía y observen que debajo del enunciado hay un archivo que se llama principal base y que tiene código. Van a copiar ese código y lo van a traer a el módulo principal. Lo van a copiar para ganar tiempo, para que no perdamos tanto tiempo. Atiendan ahora esto. Vamos a copiar esto que tiene avanzado el menú y la creación del archivo. El módulo se llama registro y yo le puse registros y tengo dos opciones, o le cambio acá el módulo o digo, uy, no, me gustaba más que se llame registro, van al módulo, le ponen refactor, rename y le pueden cambiar el nombre. Les dejo todos estos trucos porque por ahí en el fragor del parcial les agarra la desesperación. Cualquiera de las dos cosas sirve. Ejecutemos el módulo para que vean lo que está sucediendo. Fíjense, de paso, que como yo dejé ese código suelto ahí en el módulo, del módulo de registro, se está ejecutando lo mismo, ¿no? Aunque no estoy dándole play al módulo de registro. Esa es la razón para poner if, name, main y todo lo que habíamos visto antes. Ya se lo voy a borrar para que no siga apareciendo acá. Entonces ahora ponemos ingrese tamaño del vector. Pongo un vector de 5 elementos. Me muestra el menú. Todo esto no lo voy a explicar porque está ahí hecho y porque ustedes ya lo saben hacer de memoria. La primera de las opciones del menú es mostrar el medallero. Entonces, ustedes les muestro acá cómo está hecho el medallero y ya nos ponemos todos al día antes de seguir con las distintas opciones. Si van a la opción 1, medallero, no pasa nada porque no está programado. Así que vamos a programarla nosotros. Bueno, a ver, ¿qué problema tienen? ¿Por qué están enloqueciendo en el chat, Germán? ¿No pueden copiar el código que está en la guía o no están con la guía? No me escucha el profe. Sí, estoy, pero están como que tirando, Están desorientados. tirando código. Están compartiendo código en realidad. Sí, estamos Ah, compartiendo código, sí, bueno, pero es el eso. código está ahí. Como todos los demás, miren, todas las soluciones están ahí. De hecho, cuando ustedes quieren probar cualquiera de las soluciones que tenemos publicadas, hacen eso mismo. Buscan la guía, el ejercicio de la guía, en este caso es la ficha 19, quizás es un buen momento para pasarles el link. A ver, ese es el link, la guía de ejercicios 19. Dentro de la guía buscan el ejercicio que se llama medallero olímpico, es el número 14, y tiene visible este que se llama principal base. Eligen todo, tiki, 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 sin el título, copian, van a su código y simplemente lo pegan. Así, y tiene que funcionar. Salud. Tiene que funcionar. Ah, gracias, no llegué a mutear. No hay problema. Bueno, entonces con eso ya tenemos creados los registros ahora, ¿no? Y ahora tenemos que empezar a trabajar. Lo que tiene adelantado esto es la parte de la carga de datos, que es lo siguiente que habíamos visto recién. Esto es, yo cuando creo el vector tengo que,
primero definir qué tamaño va a tener, qué cantidad de países voy a procesar. Eso, como les decía antes, no puede ser un ingreso por teclado así nomás, sino que tienen que hacer una validación. Yo le puse tamaño porque no en todos los intérpretes tienen los caracteres españoles como la ñ, pero ya se entiende la idea. En todo caso sería validar mayor que 0. Esta función está hecha de forma que el mensaje está adentro, pero nosotros por ahí hemos aprendido que es preferible hacer una función que tenga el mensaje como parámetro, ¿no? Igual vale la idea. ¿En qué consiste la validación? Ingreso, en este caso el tamaño del vector, mientras ese tamaño sea menor o igual que 0, que sería un error porque yo quiero un valor mayor que 0, entonces le pido que ingrese otro. Y al final retorno el valor cargado. Entonces, con esa información, que es el tamaño del vector, pueden, si no, hacer una función más genérica, como les decía recién, que sea, por ejemplo, validar mayor que es lo que hacemos habitualmente, le ponen mayor que qué cosa, en este caso 0, y el mensaje ingrese tamaño del vector o ingrese cantidad de países, lo que quieran, se lo ponen como un segundo parámetro. Esto es mejor que la solución que tengo yo porque les permite reusar la función cuando haya que validar otra cosa. Por ejemplo, la cantidad de medallas, si ya están haciendo una carga manual, debería ser mayor que 0. Esa es la validación que tendríamos que hacer. O mayor o igual que 0 tendrían que hacer en ese caso, pero bueno, la idea es tener una función de validación al menos. Entonces, esta función, si yo la cambio por validar mayor que, después lo voy a hacer en el enunciado porque esta es más genérica, mayor que un cierto valor y un mensaje. Entonces, ¿cómo se cambia esto? En el input se coloca ese mensaje, mientras n sea menor o igual que el valor que se pasó como parámetro, se le indica inválido al usuario y le agregamos en el mensaje, le podemos decir que es inválido y agregarle el mensaje original para que sepa lo que le estamos solicitando que se lo vuelva a pedir. Siempre conviene diferenciar el mensaje que está dentro del while para que el usuario se dé cuenta de que está cometiendo un error. Voy a probarlo a esto para asegurarme que funciona antes de seguir. Pongo un tamaño del vector, supongamos un valor inválido, y me dice inválido, ingrese tamaño, pongo 0, me vuelve a decir ingrese tamaño, y cuando ya pongo un tamaño válido, aparece el menú. Aquí en el registro entonces voy a comentar rápido todo esto, para que nos siga apareciendo, y volvemos a nuestro menú principal. A continuación lo que hace es definir el vector con tantos nan como indica n, y luego proceder a la carga automática. La carga automática, si el vector ya está definida con tantos nan como cantidad de registros se indica, entonces dentro de la carga lo que ustedes van a hacer es ir recorriendo ese vector y reemplazando cada componente i con un registro nuevo. Lo que me está preguntando Franca, si en vez de crear un vector con tantos nan como indica el tamaño, yo pongo un list vacío, no es lo mismo porque cuando haga este recorrido el vector no tiene nada. Entonces, en ese caso, si lo hago con un list vacío, tengo que hacerlo con append. Recuerden que todo esto lo vimos en la clase pasada, no puedo repasar todo, chicos. Estudien, porque si no, nos clavamos siempre en el mismo lugar. Este es el proceso de carga. Acá yo hice un coso un poco más divertido, digamos, que es armar los nombres de los países eligiendo, teniendo, digamos, unas sílabas en un arreglo, otras sílabas en el otro, y acá combinando un choice de la primera mitad y de la otra mitad, se forman nombres extraños de países y en general no se repiten. Pero si ustedes quieren asegurarse totalmente de que no se van a repetir ni que van a quedar raros, como decíamos recién, la forma más fácil de generar un valor aleatorio de texto es poner, por ejemplo, la palabra que yo quiero que tenga, en este caso país, y agregarle la variable iteradora. Entonces queda más aburrido, pero dice país 1, 2, 3 hasta la n y por lo menos queda coherente. Más aburrido, pero coherente.
Entonces pueden ser cualquiera de las dos cosas. Lo dejo así por un momento y después recuperamos los países creativos. Con esto entonces ya cargado, la primera de las opciones que pide el menú, vamos a ver ahora de nuevo el enunciado, la primera de las opciones que pide es presentar un listado ordenado por cantidad de medallas de mayor a menor, conteniendo nombre del país, nombre del continente, medallas de oro, plata y bronce y total de medallas. Entonces acá yo voy a copiar esto, que es la primera de las opciones, voy a ir al código y voy a programar la opción 1. Voy a copiar acá donde dice procesar opción elegida, lo que me pedían para la opción 1 y preguntar. Si la opción es igual a 1, entonces tengo que mostrar el vector, digamos, eso es lo que me está pidiendo. Por lo tanto, voy a poner una función que sea mostrar vector y que reciba como parámetro justamente el vector. Pero lo que me pide es que esté ordenado por cantidad de medallas de mayor a menor. Entonces, antes de mostrarlo, voy a tener que llamar a un método que lo ordene. Si es de mayor a menor, es un orden descendente, donde el más grande tiene que ir primero, y le paso de nuevo como parámetro el vector. ¿Ok? Entonces, vamos primero a ordenar descendente, creamos esa función. Recordemos que, como decía el profe, no les vamos a pedir un método de ordenamiento específico, tienen que recordar alguno. Habitualmente usamos selección directa, que es el más sencillo, o uno de los más sencillos de recordar, que dice for i in range del len, en vez de vector le voy a poner b acá, porque después siempre termino poniendo b y me confundo, pero es lo mismo. El rango del tamaño del vector menos 1, dentro otro ciclo, j in range, que empieza en i más 1, y este sí llega hasta el tamaño del vector. Y en el algoritmo general se hace una pregunta para indicar si b sub i está o no ordenado con respecto a b sub j. En nuestro caso, si estamos haciendo orden descendente, quiere decir que el mayor tiene que ir antes. Si b sub i entonces es menor que b sub j, corresponde el intercambio. Si estuviéramos haciendo orden ascendente, es al revés. Si b sub i es menor que b sub j, hay que intercambiarlos. ¿Cómo se hace este intercambio? B sub i, b sub j es igual a b sub j, b sub i. Toda la esencia del algoritmo va a permanecer igual. Lo que va a cambiar cuando yo ordene un vector de registros es que no puedo comparar dos celdas que son registros entre sí, sino que debo comparar a alguno de sus campos para usarlo como referencia de comparación. En nuestro caso, este vector tiene que estar ordenado por el total de medallas. El que más medallas tiene que ir primero. El problema es que no sabemos cuál es el total de medallas, porque en el registro tenemos las medallas de oro, plata y bronce, pero no el total. Este es un buen momento para ir al módulo y agregar un campo que se llame total. No todos los campos sí o sí tienen que venir por parámetro, y calcularlo como oro más plata más bronce, y tenerlo ahí disponible en el registro. Entonces, cuando voy a ordenar, comparo si el total de B sub i es menor que el total de B sub j, entonces invierto el orden de las celdas. Todo lo demás es igual. Recuerden entonces, lo que cambia en el algoritmo de ordenamiento es esta condición. ¿Qué signo uso, de acuerdo si el orden es ascendente o descendente, y cuál es el campo usado para comparar? Bueno, lista la función de ordenamiento, ahora vamos a crear la función que muestra el vector for. Recuerden que ustedes pueden recorrer por posición, como estamos haciendo aquí, o recorrer con una variable iteradora como el clásico for letra in texto, que acá sería for país in vector. Cuando elijo un recorrido u otro, depende de si necesito recordar la posición de la celda o no. Cuando necesito recordar la posición de la celda, sí o sí recorro con i. Acá, como solamente la voy a mostrar, no necesito recordar de la posición de la celda y lo puedo hacer de esa manera.
Ahí les dejo visible, acá a la izquierda, el código del registro. Así lo pueden ver si les faltó algo y yo sigo de este lado. Entonces, cuando estoy recorriendo el vector, los registros que componen el vector, puedo directamente dentro de este ciclo ir llamando a la función que muestra, que puede ser la función write o la función toString dentro de un print. Yo voy a optar por esta porque ya que me gasté en armarla y para que ustedes la vieran, la quiero usar y presumirla. Pueden agregar un pequeño título, no estaría mal. Recuerden que este título tiene que estar antes del for, que diga, por ejemplo, en nuestro caso, medallero olímpico, ¿no? Supongamos, para que salga. O qué sé yo, le podemos poner medallero es el título del código del programa listado por países. Bien, hagamos la prueba entonces de cómo funciona esto. Yo le doy play. Tiene que primero pedirme el tamaño del vector que quiero generar. Recordemos que lo valida, tamaño del vector, por ejemplo, 7. Me muestra el título y me dice si quiero ver el medallero, que es la opción que acabo de programar. Si pongo cualquier otra, no va a pasar nada, ¿no? Porque no están implementadas. Pero la opción 1, que es el medallero, entro y aparece el listado con los países que tengo y con sus valores. Suponemos que está bien ordenado porque, si vemos, este es el que tiene más medallas, pero por ahí deberíamos agregar el total también para que aparezca en la lista. Es más, si revisamos la consigna, dice, presentar un listado ordenado por cantidad de medallas de mayor a menor, perfecto, conteniendo nombre del país, nombre del continente, medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce y total de medallas. Entonces, efectivamente, tengo que venir al registro y agregar en el write y o en el toString el total de medallas que calculé antes, porque si no, no lo estoy viendo. Y lo mismo en mi cadena formateada. Agrego el total. Recuerden, agrego la cadena y pongo un parcito de llaves donde tiene que aparecer la variable. Opcionalmente, dentro del parcito de llaves, pongo la alineación y la cantidad de caracteres que quiero que tenga el dato. En mi caso le voy a poner 4, por las dudas sea un poco más grande. Y voy a mostrar el total. El recorrido for país in vector, que están preguntando, es igual al recorrido for letra in texto. En cada una de las vueltas del for, la variable país toma uno de los registros del vector. Entonces yo le puedo mostrar, acceder a sus campos, hacer cualquiera de esas cosas. Bueno, aparte de pedirme que muestre el total de países, que ahora total de medallas, que ahora tendría que funcionar bien, vamos a probarlo. Voy a poner un vector de 4 y a ver el medallero. Bien, ahí aparece el total y está correctamente ordenado. Me pide que en lugar de aparecer el nombre, el número del continente, aparezca el nombre del continente. Para eso, yo tengo la listita en el enunciado de cómo se llama cada uno de los continentes. O sea que simplemente podría hacer una función chiquita acá, que se llame, por ejemplo, describir continente. Que reciba el código, en mi caso va a ser un código del 0 al 4, y que tenga el arreglito de los continentes para saber que el 0 es América, el 1, y así. Eso me voy a fijar en el enunciado, cómo se llamaban. Dice que el 0 es América, el 1 es Europa. Tenía ya la listita armada ahí en el enunciado. Entonces, ¿cómo la voy a usar? Voy a poner un arreglito acá, un arreglito pequeño, que tenga
ese contenido. Ustedes hagan lo mismo, ¿no? Copien, acá hago esto y hago una pausa para que ustedes revisen dónde estamos y seguimos con las demás opciones. Hago un pequeño arreglo, decía, donde voy a ir poniendo exactamente la listita como está para que no me tome mucho tiempo hacer esto. Pongo la lista como me la da el enunciado, separada por comas, por supuesto, para que esto quede en el arreglo. Así nomás, con el número y todo, porque por ahí nos sirve el número para saber, nos sirve, no que no sirve, nos sirve, para saber cuál era el código correspondiente a cada país. Y después, ¿cómo hago? Recibo el código, en mi caso voy a recibir el 1, 2, el número de continente que corresponda, y quiero retornar el texto. Entonces le ponemos return del vector de continentes la posición indicada por código. Este truquito, bastante sencillo, me permite describir el código que corresponde a cada uno de los continentes. ¿Qué tengo que hacer a continuación? En vez de mostrar el código del continente, llamar a la función describir continente y pasarle por parámetro este código. Reemplazo la parte donde mostraba el campito solo por una llamada a esta función, que lo que va a hacer es retornarme la descripción que corresponde a ese continente. Y lo mismo acá. Si en este momento a este punto en particular no lo entienden, no se preocupen, pero no se preocupen, de verdad, lo van a repasar en un ratito, no desesperen, ay, no sé hacer esto para el parcial, me va a ir mal, sino que mayormente se los quería dejar como una buena referencia que quizá les sirva más para el práctico que para el parcial en este momento. Igual se entiende el código, destínenle un ratito a comprenderlo más tarde cuando no estén tan desesperados y van a ver que es sencillo, pero no se vuelvan locos con esto. Y la pregunta, ¿me van a pedir esto en el parcial? No, es un chiche estético para el listado que sirve cuando uno quiere mostrar la información un poquito mejor. Lo que sí vamos a hacer es cambiar, porque recuerden que al continente le habíamos dejado 2 lugarcitos nomás, vamos a ponerle más lugar porque es más largo el nombre, ¿no? Por lo menos 10 caracteres nos van a hacer falta para que el continente se vea bien. Veamos solamente el efecto en el código, pero no nos detengamos más a discutir esto que no es preocupación para el parcial. Quería que lo tengan a mano para el práctico cuando ya pasen los nervios del parcial. Ponemos el tamaño del vector, cualquiera, 8 por ejemplo, y cuando veo el medallero, ¿sí? Dice nombre, país, recuerden que los países divertidos los saqué, pero ahí me salen los nombres inventados de los países, ya los voy a volver. Los continentes, que ahora aparecen con el número, quizá en vez de los 2 puntitos tendría que haber puesto un guión, otra cosa, para que no se vea tan raro, pero se entiende qué continente es, y la cantidad de medallas oro, plata, bronce, y sigue ordenado, ¿ok? Bueno, salgo de acá. Una recomendación antes de las siguientes opciones. Si bien les van a dejar elegir la forma de carga, yo diría que si programan la carga manual, aunque sea la reemplacen por los random para probar, aunque sea después la copien y hagan la aleatoria para probar, porque ya ven que si ustedes tienen que cargar 3, 4 campos por cada registro y luego tienen n registros, se les va a ir la vida cargando datos, ni hablar si uno le erra el tipo de dato y después no funciona, bueno. Entonces, les recomiendo tener la carga automática, al menos para usarla ustedes para el parcial. Esa es mi sugerencia, pero queda a criterio de ustedes. Bueno, acá lo que sí vamos a recuperar los nombres graciosos que tenía para los países, porque si no es muy aburrido esto, pero ya se acuerdan de cómo se hace para generar un nombre aburrido. Bueno, listo entonces la opción 1, vamos a ver qué es lo que pide la opción 2. Vamos al enunciado. Traten ustedes en este punto de hacer solos el ejercicio. Todas son cosas que se pueden hacer solos, por eso lo elegimos de repaso. Yo voy a partir de ahora pueden escuchar mi voz, pero traten de no copiarme, digamos, lo que estoy haciendo, sino de hacerlo ustedes solitos. Voy a cerrar acá porque ya no necesitamos el registro y vamos a trabajar en esto. Dice, calcular el promedio de medallas de oro para los países de un continente que se ingresa por teclado. Acá sería
Lo primero, opción igual a 2. Lo primero es ingresar el continente. Hay que hacer un promedio de medallas de oro. Esto quiere decir que hay que sumar las medallas y dividirlo por la cantidad de países. Pero para un continente que se ingresa por teclado, no para todo el vector, sino para algunos países de ese conjunto. Entonces el usuario va a ingresar, primero que nada, el continente que quiere buscar. Y acá viene lo que les decía recién, no podemos poner int, input, ingrese continente, porque nosotros sabemos que hay un conjunto de valores válidos para ese dato. No solo se valida en la carga, sino también cuando el usuario ingresa valores. Entonces, en vez de esto, tenemos que hacer una función que sea validar entre y qué valores admitimos, que esté entre 0 y 4. Y el mensajito que lo ponemos para que el usuario ingrese el dato que le estamos pidiendo. Sí, Nicolás, pueden hacer una función para cada opción. De hecho, eso estoy haciendo yo, más o menos. Nada más que acá, por ejemplo, tengo 2 porque no siempre que ordeno quiero mostrar y viceversa. Entonces, si ustedes hacen una función que sea opción 1, es una función que de genérica no tiene nada, solamente funciona para la opción 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso, está mejor modularizado usar 2 funciones que usar una. No hay una relación directa entre opción y funciones, para nada. Le agregué un total porque ordena por total. Tenés que ir al vector, al módulo de registro y a los campos que ya tenían, agregarle este, Martín. No, Lucas, no hace falta un menú en el trabajo práctico. Si te dice eso, Leandro, es porque no tenés bien generado el vector. Estás accediendo a una posición del vector que no existe. ¿Cómo hice qué parte? ¿El ordenamiento o cuál? ¿El ordenamiento? ¿La carga? Ah, lo del cambio de nombre. Ahí está, ahí te lo dejo visible de nuevo. Y oculto esto acá. Ahí abajito está. Lo corro un poquitito nomás. Porque, ay, que si no, no se va a ver. Bueno, ahí está. No, Bianca, porque la opción del menú se controla con el ciclo while. Mientras sea distinto de salir, el menú sigue ahí. No da error que pongan una opción cualquiera. Probable, vas a ver que no da error. Bueno, ahí lo dejo visible. A ver si con eso te da una referencia, Leandro, así sigo yo con la otra opción. Bueno, entonces estábamos en el principal y decíamos que tengo que validar que los valores sean correctos para el continente, es decir, que estén entre 0 y 4. Creo una función validar entre, ahora tiene 2 valores, entonces le voy a poner esos 2 valores de referencia y el tercer parámetro es el mensaje que quiero mostrar. Entonces, ingreso el valor con ese mensaje. Esto lo hago muy rápido porque ya está entre las cosas que tienen que saber cuasi de memoria. Controlo después si hay algún error, o sea, mientras este número sea menor que el límite inferior o este número sea mayor que el límite superior, se está produciendo un error. Entonces lo que tengo que hacer es pedirle al usuario que ingrese otro. No le pongo el mensaje tal cual porque si no va a parecer que se clavó el programa o algo, ¿no? Siempre le agrego un mensaje que diga inválido o algo similar y luego le pido el nuevo ingreso para que entienda que está pasando algo raro. Y al final retorno ese número que el usuario cargó. No se olviden de retornar lo que el usuario cargó, porque si no, tanto esfuerzo de validación en vano, porque no vamos a ver qué valor eligió. Después, una vez que tienen entonces el continente ingresado, lo que hay que hacer es promediar
oro la voy a llamar a la función esta. ¿Y qué necesita conocer? Primero el vector del cual va a sacar los datos y en segundo lugar, a qué continente deben pertenecer los países que participan del promedio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ustedes están más atrasados? ¿Quieren que espere un ratito? Yo porque quiero ver por lo menos un par de opciones, pero a la vez la idea es que acá lo revisemos en detalle y de última las demás opciones las tienen programadas. Bueno, espero un minutito. A ver, Leandro, continentes, América, sí, te faltan las comillas. América, comillas, coma, comillas, Europa, comillas, coma, así. Ah, eso te pasaba, me estás diciendo. Ah, ya. Pensé que me preguntabas, te entendí que me estabas preguntando. Claro, ese era el problema. Entonces tenías un solo valor adentro del arreglo que era esa cadena con todos los continentes. La Profe, subo a mi YouTube personal porque porque no participo yo del oficial de la cátedra, digamos, eso lo maneja el jefe de cátedra, así que después les dejo el link en el foro. Si después el profe quiere que lo subamos a la clase general, les aviso. Les dejo un mensaje en el foro con el link al video. Sí, oí una voz, Jaro, ¿me hablaste? Un alumno quiere hacer una pregunta. Ah, bueno. ¿Cuál sería la pregunta? yo, profe. Sí, dígame. Una pregunta que, perdone, pero me olvidé cómo era. Sí, Cuando usted pone cont es igual a validar entre sí, los parámetros que le pasa a la función. sí. Vali1 es el primer 0 y Vali2 es el 4, ¿no? O sea, los valores, valor 1 y valor 2. Claro, son los extremos que quiero controlar. Yo quiero Y que el mensaje es el de ingreso de continente. claro, así es. Le paso los valores fijos que quiero usar para controlar el intervalo y el mensaje es el que acompaña al input del usuario. Porque si no, si yo pongo el mensaje fijo, constante acá adentro, no puedo reusar la función para validar otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, con la función así, yo le pido cualquier tipo de dato al usuario de acuerdo al problema que estoy resolviendo y él ve el mensaje adaptado al problema que quiero solucionar. Por eso lo Perfecto, paso profe. como parámetro. Muchas gracias. Por nada. Bueno, esta entonces función que va a sacar el promedio de las medallas de oro de todos los países de un cierto continente, nos tiene que retornar un valor que es justamente ese promedio. Entonces, luego de calcularlo, haremos un print que diga promedio de medallas de oro para ese continente y lo acompañamos con la variable promedio que va a retornar esa función. Vamos ahora a desarrollar la función. Como siempre, tienen la posibilidad de crearla así o crearla ustedes. Yo recurro a esto porque gano tiempo, que como siempre cuando estamos trabajando en el parcial nos va a venir bien. En este caso, siempre, o la mayoría de los casos, voy a tener que recorrer el vector para responder al problema. Como les decía antes, pueden recorrerlo con una variable iteradora o pueden recorrerlo con una variable que vaya guardando el registro. Lo voy a hacer con i acá para repasar las dos maneras. I in range del len del vector recorre todos los elementos que forman el vector. ¿Qué diferencia tiene con el recorrido que yo hice aquí arriba? Que en este recorrido la variable país directamente es un registro. En cambio, en este otro recorrido siempre voy a tener que acceder con esa posición que estoy generando con el rango. Esa es la diferencia nada más. Hay casos, como en la búsqueda, donde a mí o en el ordenamiento, donde me va a importar el índice de la celda, entonces sí o sí tengo que recorrer con una i. Si no, puedo acudir a este otro recorrido que por ahí es un poquito más cómodo, me parece a mí, pero bueno, hay que saber usarlo. Entonces, for i in range del len del vector va a ser el recorrido en general y ahora me concentro en lo que tengo que hacer. Tengo que promediar las medallas de oro. Esto sí supone que tengo que tomar el campo oro y guardarlo
en alguna variable suma, ¿no? Los promedios son suma sobre cantidad. Esa suma la voy a tener que inicializar previamente en 0. Y la cantidad de este promedio va a ser, si fuera un promedio de todos los países, yo dividiría sobre la cantidad de países del arreglo. Pero acá voy a necesitar la cantidad de países que tienen, que pertenecen al continente que pase como parámetro, ¿no? Lo que decía recién es, si yo simplemente promediara las medallas de oro de todos los países, acá simplemente retornaría la suma sobre la longitud del vector, que es la cantidad total de los países. ¿Se entiende? Esto sería el promedio de medallas de oro para todos los países del vector. Sí, así Agustín. En cambio, como tengo que promediar solamente los de un cierto continente, tengo que controlar previamente que el continente de este país sea igual al que pasé como parámetro. Y solo en ese caso sumar. Entonces, el promedio no puede ser dividido por la cantidad total de países, sino que también necesito contar los países que pertenezcan a ese continente. Necesito plantear las dos cosas, la suma y el contador. Y cuando llegue el momento de retornar el promedio, retornaré la suma sobre la cantidad. Ahora, si yo estoy filtrando, si no están interviniendo todos los países, ¿qué precaución debo tener en este caso? Que sea distinta de 0, exactamente. Muy bien, como están diciendo en el chat. Si yo voy a hacer una división y no tengo certeza de que el divisor es mayor que 0, tengo que controlarlo. Entonces, si cantidad es mayor que 0, sí puedo retornar suma sobre cantidad. Pero, en caso contrario, tengo que retornar 0, que es la convención cuando no podemos calcular el promedio. Pruebo el programa y acá les vuelvo a decir, fíjense cuánto tiempo me ahorra la carga automática si yo pretendiera ponerme a cargar acá países y cosas. Bueno, yo creo que es inevitable la carga automática, al menos durante el desarrollo del parcial. Promedio de medallas de oro, vamos a ver el medallero para saber, tenemos países, por ejemplo, vamos a poner un país que no, de un continente que no tengamos. De continente 0 no hay. Entonces voy a poner promedio del continente 0 y me dice promedio de medallas de oro para ese continente, 0. No fallo, pero me da 0 y es correcto porque no hay países de ese continente. Vamos a poner ahora Oceanía, que tiene al menos 2, promedio de medallas de oro, continente 4, y el promedio me da 22, Oceanía tiene 38 más 6, son 44, la mitad, 22. Lo está calculando bien. Traten de usar numeritos más o menos sencillos que les permitan hacer los cálculos mentales, porque si no, no están seguros de si está funcionando, ¿sí? Más allá de que el programa no se clave, también nos tiene que dar un resultado correcto. Ahí les dejo la función que calcula el promedio y yo voy a seguir con la siguiente opción. Vamos ahora a la opción número 3. La opción número 3 dice informar los datos del país que obtuvo la mayor cantidad de medallas de plata. Si varios países tienen esa cantidad, mostrar todos. A ver si se ven las dos. Ahí está, ahí se ven las dos. Esto es lo que pide entonces buscar los datos del país que obtuvo la mayor cantidad de medallas de plata. Dice, en primer lugar, y luego, si varios países tienen esa cantidad, mostrar todos. Entonces, el if, opción es igual a 3, tenemos que buscar mayores, en este caso se llamaría, ¿no? Porque no buscamos uno solo, sino la
todos los países que tienen esa cantidad, si es que esa cantidad está repetida. Ahora vamos a discutir un poquito cómo se hace esto. Busco, paso el vector como parámetro y voy a devolver un resultado que son los mayores esos. Ahora vamos a ver cómo lo calculo. Primero, en general, vamos a crear la función buscar mayores. En general, si yo busco el mayor en un vector, la estrategia es guardar como mayor al primero de los elementos. Recuerden cómo se hace esto, guardo como mayor al primero de los elementos. En este caso es el 0. Y luego recorro el resto de las celdas, for, i, in, range, y este rango lo debería plantear del 1 hasta el tamaño del vector para que la componente 0 no se compare contra sí misma. Si bien el resultado va a ser no es mayor, pero no tiene sentido, nos podemos ahorrar una comparación. Entonces, a partir de la componente 1, las hago, digamos, competir. Y pregunto, si vector sub i es mayor que my. Y si es mayor, reemplazo my con vector sub i. Y al final retorno my. Este es el proceso clásico para buscar el mayor valor dentro de un arreglo. Si ahora nosotros queremos buscar el mayor valor dentro de un vector, pero de registros, al igual que en el ordenamiento, tenemos que comparar algún campo. No podemos simplemente comparar los vectores entre sí con un operador de mayor, porque no es un registro más grande que otro, es un campo más grande que otro. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que comparar es si el vector sub i punto plata es mayor que my punto plata. Y eso entonces nos devuelve, sí, cuál es el país que tiene mayor cantidad de medallas de plata. Cuando yo venga a este punto, lo que tengo que hacer es mostrar ese dato, ¿no? Mostrar. Y ese dato no es un número, no es la mayor cantidad de medallas de plata, sino que todo el país completo me está retornando. Entonces, para mostrar el resultado, yo tengo que apelar al write o al toString para mostrar el contenido del registro. País con más medallas de plata. Y, por ejemplo, tengo que poner acá write de ese valor m. Si le doy play ahora, tamaño del vector 5, veamos el medallero. El que tiene más medallas de plata es Solcia, que tiene 34. Entonces buscamos mayor cantidad de medallas de plata y aparece Solcia, que está en Oceanía y tiene esta cantidad. Vector 0.plata no, porque yo no estoy comparando contra el 0. Yo guardo como mayor el 0. Y después voy comparando cada componente contra el mayor. Si hay una componente que es más grande que el mayor, lo reemplaza. Entonces, en la siguiente vuelta, la comparación se hace contra ese nuevo mayor, no siempre contra el 0. El 0 es el mayor la primera vez. Bueno, acá hay un truco para recordar cuáles son los países que tienen el mismo valor de mayor, pero como nos quedan poquitos minutos, prefiero que veamos la opción 5, que es la de conteo, porque la opción 4 es sencilla, la pueden ver también ustedes, y después les dejo total el código ahí y van a analizar las otras dos. También les voy a dejar un PDF con la presentación y una breve explicación de cómo se hace el proceso por ahí para que los ayude, pero nos quedan 5 minutos y la verdad que prefiero invertirlos en el conteo, que es por ahí lo que supone un poquito más de dificultad que este otro punto. Es un truquito, no se preocupen que se va a entender cuando lo vean en el código. Vamos, prefiero la opción 5 y dejarles todo resuelto para que ustedes puedan comparar el resto. Entonces saltemos por un momento la opción 4 y vamos a la opción 5, que es la de conteo, que por ahí
les cuesta un poco más en general cuando hacemos este tipo de ejercicios. Nos pide mostrar la cantidad de países por cada continente que participaron. 5 totales, ¿no? Entonces acá vamos a poner un resultado que son los totales y vamos a poner contar por continente. Se va a llamar la función y le voy a pasar como parámetro el vector. Entonces, el contar por continente, voy a crear esa función. Y cuando nosotros hacemos este tipo de cuentas, si lo analizamos, decimos, si tengo que tener 5 totales, no puedo definir 5 contadores y empezar a ver a qué contador me corresponde ir. Quizás 5 contadores no suena tan loco, aunque es bastante, pero ni hablar si tengo que usar 10 o 20 o 30 contadores, ¿sí? No sería el caso de los continentes, pero si tuviera que contar por otro criterio, podría tener más variedad de valores. Lo que se hace es definir un contador. Si ustedes recuerdan, nosotros poníamos contador igual a 0. Eso pusimos recién cuando quisimos contar los países que tienen promediar, quiero decir, perdón, los países que tenían medallas de oro. Acá pasa lo mismo, solo que en vez de tener un solo contador, tengo tantos contadores como posibles valores de ese código que uso para contar. En este caso, tantos contadores como continentes posibles. ¿Cuántos son los continentes? 5. Entonces, defino un vector que tiene 5 ceros adentro. Luego, recorro el arreglo de registros for. Acá, por ejemplo, nos serviría poner país invector para no mezclar los índices. For país invector. Y lo que hago es usar el continente para saber a qué número de contador tengo que acceder. Si estoy en el continente 0, tengo que usar el contador sub 0. Si estoy en el continente 3, tengo que usar el contador sub 3. Entonces, en resumen, tengo que usar el continente como índice del vector que estoy empleando para contar. Y en esa posición agrego 1. Si no, sería como... No, bien, me parece que pusiste muchas cosas ahí en esos corchetes. Si yo, en vez de recorrer de esta manera, recorro con I, entonces necesitan aquí dentro, en vez de país, poner vector sub I. Por eso se hace un anidamiento a veces de corchetes que me parece a veces más práctico recorrer de esta manera. Pero, de nuevo, como siempre, como a criterio de ustedes. Y retorna el contador. Permítame acá sí hacer una interrupción y que repasemos cómo funciona esto. Así tenemos este ratito porque me gustaría verlo. Sí, quedan muchos corchetes, Diego, por ahí se puede guardar el índice en una variable auxiliar, pero me parece que a lo mejor se entiende un poquito mejor así. Vamos a hacer la carga, vamos a poner unos poquitos países para que entendamos cómo funciona esto. Voy a poner 4 países. Voy a mirar el medallero. Espero que haya más de uno en cada continente. Por supuesto que no iba a suceder. Entonces, bueno, no importa, lo vemos así. Países por continente. Acá voy a ir a la función para que revisemos lo que está pasando. Define primero el contador. El contador tiene 5 ceros, uno por cada continente. Toma el valor del país. Me dice, el país es un registro, papá, no puedo ver cuánto vale el continente, pero aquí debajo sí veo y dice que el continente es el 3. Es Argenibia, que está en el 3. Entonces le asigno a la posición 3 del vector de conteo, le incremento en 1. Fíjense, aquí arriba la posición 3, que es la penúltima, se incrementa en 1. Damos otra vuelta, ahora vamos al segundo país. El segundo país está en el continente 2. Cuando hago el incremento, aparece un 1 en la posición 2. Después, vuelvo. Ahora está en el continente 0, entonces aparece un 1 en la posición 0. Ese último incremento es uno que está en el continente 1, porque como ya les digo, me tocaron todos continentes distintos, y ahí retorno el vector de contadores. Lo voy a hacer una vez más, pero con uno que sea
un poquito más grande el vector, lo paso más rápido, pero para que veamos que se acumulan, ¿sí? Voy a poner un poquito más de países para que se repitan los países, si no, no podemos probar eso. Vamos a ver cómo se comporta la función un poquito más rápido. Acá despliego el país. Este país es del continente 2, entonces se incrementa. Este país es del continente 3, se incrementa. Este país es del continente 0, se incrementa. Este país es del continente 1, se incrementa. Este país es del continente 3. Yo ya tengo un país en el continente 3. Entonces, ven, la componente empieza a valer 2. Y así vuelvo a procesar el otro y me queda 2 países en el continente 0, 2 países en el continente 3, 1 en el 1, 1 en el 2. Y la suma, 2, 3, 4 y 2 son 6 países. Y ahí terminaría esta ejecución. Cuando nosotros mostramos la información, y con esto termino, cuando mostramos la información, si yo hago un print de este total, veo un vector de números que se ve bastante feo, ¿no? Le pongo el vector así y muestro los países por continente, aparece esto que no se entiende nada. Entonces corresponde acá una funcioncita más que diga mostrar conteo, o el nombre que ustedes le quieran poner, yo le pongo mostrar conteo. Y lo que tengo que hacer es recorrer for i in range del len de este conteo, le pongo cont acá, de este conteo, y mostrar el valor de i, porque ese es el continente, ¿no? Entonces continente i, 2 puntos, y el conteo sub i, que me dice cuántos países son. Entonces, continente tal, tantos países le puedo poner. Y en algunos casos se evita que aparezcan los ceros, sobre todo si son muchos datos. Entonces, si nos piden eso, hacemos un control adicional que diga, si el contador sub i es mayor que 0, entonces solo en ese caso lo muestro. ¿Para qué se hace esto último? Para evitar que aparezcan una cantidad de ceros innecesarias. Si se los piden, lo tienen que hacer, y si no, no es obligación. La voy a llamar conta la variable acá, para que no nos confundamos. Bueno, se llama con la otra del continente, pero mira si seré. Bueno, le voy a poner conteo a esto. Después le voy a cambiar el nombre cuando les publique la solución, así no se hace lío. Bueno, lo que logra esto, y con esto repito término porque estamos un poquito pasados, es tamaño del vector, vamos a ponerle un tamaño pequeño. Países por continente, ven, aparece solamente el continente 1 y el 3, porque los demás no tienen países. Vemos el medallero y hay 2 países de África y 1 de Europa, que es exactamente eso lo que decía acá. Un país de Europa y 2 de África. Bueno, aquí voy a detener la grabación primero que nada.